Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Rina y hoy os traigo una nueva review de tableta. Hoy veremos la llamada Gaomon PD1560. Esta tableta en realidad es un monitor interactivo, monitor digitalizador, tableta de pantalla, como cada uno quiera llamarle. Es diferente de las tabletas gráficas normales, ya que lleva una pantalla integrada, con lo cual podemos dibujar directamente sobre dicha pantalla, emulando la sensación de dibujar tradicionalmente. Últimamente se ha oído hablar mucho de la marca Gaomon como una posible alternativa económica a Wacom y en especial a las caras y muy aclamadas Cintiq. Así que cuando me contactaron para probar este modelo no lo dudé ni un segundo. Tengo muchas ganas de ver qué tal funciona y seguro que vosotros también. Espero que todo lo que os cuente hoy os sea de utilidad. ¡Vamos allá! Bueno, la cajota en la que venía era bastante grande. Es un cartón fuerte y todo está bien protegido por dentro con bastante Porexpan. Aquí veis un poco todo lo que viene dentro. Y sí, como soy un poco lerda, la primera vez que grabé el unboxing la cagué con la calidad del vídeo y lo he tenido que repetir. Soy de lo que no hay. En fin, voy a enseñaros con un poco más de detalle lo que incluye el paquete. Por un lado tenemos la tableta. Es grandecita, sin llegar a ser enorme. Ahí la marca de Gaomon. Al otro lado tenemos los 10 botones que nos servirán para crear atajos del teclado. En el lateral que queda al lado del nombre tenemos un par de huequecitos donde enchufaremos unos cables. Por debajo se asoma el stand, que ya lo he montado. No tiene misterio alguno, se atornilla fácilmente en unos minutos. Volvemos al lado de los botones. Aquí además tenemos el menú que nos servirá para calibrar los colores de la pantalla, la luz, el contraste y demás cosas. Y ahora vamos a ver el resto de cosas. En una bolsita tenemos el manual de uso y la tarjetita que nos recuerda la dirección de la página web donde hay que descargarse los drivers. Una bolsita de transporte que por desgracia no me cabe en el encuadre. Cabe decir que si la tableta tiene el stand montado, entonces no entra en la bolsa de transporte. Nos viene también con un protector de pantalla, que ya os hablaré más tarde de él. Un guantecito de 2 dedos para no ensuciar la pantalla mientras dibujamos. El adaptador de corriente. Un destornillador para que podamos montar el stand nada más nos llega el paquete. Por supuesto también viene con sus respectivos tornillos. El stand del lápiz, que si lo desenroscamos tenemos dentro 8 puntas de recambio. Y lo curioso de este stand es que la parte de abajo nos sirve también para cambiarle la punta al lápiz. Como vemos en los dibujitos basta con meter el lápiz ahí, girar un poco y la punta acaba cediendo y sale. Me ha parecido algo rarísimo, pero es un método interesante también. Así podemos prescindir del típico anillo que se puede perder fácilmente debido al pequeño tamaño que tienen. Y ya por aquí finalmente el lápiz recargable. Es finito y ligero, me gusta la forma que tiene, parece bastante ergonómico. Y sí, vino así, encajado en este plastiquito dentro de una cajita. Al verlo así me dio la sensación de que faltaban piezas, pero después de hablar con Gaomon me dijeron que no, que todo estaba correcto ahí, así que me imagino que simplemente deben de estar reutilizando el packaging de otro producto y por eso parece que esté medio vacío. Por aquí el cable USB para cargar el lápiz. ¡Y más cables! Vamos poco a poco. Aquí el que va a la corriente y hace que la tableta pueda encenderse. Y aquí el cable 3 en 1, que más bien es un 3 en 2, pero bueno. Este redondito va con el que os acabo de enseñar antes. Este es el que va al puerto HDMI de vuestro ordenador y que es el que hace que la tableta se reconozca como una pantalla. Y el USB, necesario también para detectar el lápiz. Y al otro extremo de estos cables nos encontramos estas dos salidas. Estos dos son los que van enchufados a la tableta, los huecos que hay al lado del nombre de la marca. Bien, una vez tenemos todo enchufado, nos podemos ir a la página de Gaomon a descargarnos los drivers, que están disponibles tanto para Mac como para Windows, aunque yo solo puedo probar los de este último. Y tengo que decir que por desgracia la instalación de los drivers me volvió loca.
No sé si es que hice algo mal o que algún cable no estaba bien sujeto, pero los tuve que instalar 2 o 3 veces porque no había manera de que funcionaran como les tocaba. Así que si os pasa a vosotros también, armaos de paciencia y probad varias cosas hasta que funcionen, y si aún así no os tiran, pues contactad con el servicio técnico, con Gaomon, lo que sea. En fin, ya una vez aquí, vamos a ver qué nos ofrecen los drivers. Por aquí tenemos la pestaña donde customizar los atajos de los botones. Basta con colocarnos sobre el botón que queremos, clicar en el atajo que se nos muestra y así accedemos a la lista de opciones disponibles. Aquí, por ejemplo, yo me voy a poner la barra espaciadora. Y aquí, a ver si puedo poner un atajo para cambiar de una pantalla a la otra con el lápiz. Creo que es este. Aquí tenemos la pestaña de opciones sobre el lápiz. En esta barra podemos cambiar la presión un poco. Hacia la derecha la haremos más dura, es decir, habrá que apretar más con el lápiz. Y hacia la izquierda más suave. Yo la pondré un poco hacia esta última porque me gusta más cuando las tabletas van suavitas, ya que así no le doy tanto trabajo a los músculos de la mano y el brazo. Y también podemos customizar los atajos de los botones del lápiz de la misma manera que en la otra pestaña. En la pestaña de Work Area es importante que arriba donde dice Select Current Display pongamos el que corresponde a la pantalla de la Gaomon, que en mi caso es el número 2. Así le decimos al lápiz que esa es la pantalla donde queremos que actúe. Después de esto podemos pasar a calibrar pantalla. Aquí simplemente tenemos que darle con el lápiz al puntito rojo que se muestra en cada cruz. Esto es para que el cursor que se muestra en la pantalla concuerde con el punto donde nosotros colocamos el lápiz. En términos más complejos a esto se le llama corregir el efecto parallax. De esto hablaré un poquito más adelante también. Esta tableta sirve también para zurdos. Podéis cambiar la orientación desde los drivers en la pestaña de Work Area, abajo en la esquina derecha. Y también probablemente os tocará jugar un poco con la resolución y orientación de pantalla, pero esto lo hacéis bien desde el panel de control del ordenador. Bueno, como siempre, primero vamos a trastear un poco algunos programas para ver qué tal responden con esta tableta. Vamos con SAI primero. Aquí volví a abrir los drivers porque, aunque la presión estaba suavizada como ya la había retocado yo, la notaba dura otra vez, como si no la hubiese cambiado nunca. Así que lo trasteé un poquito más hasta que volvió a estar a mi gusto. En fin, a lo que interesa. Unas cuantas líneas rectas por aquí. Por aquí un poco más rápidas. Curvas. Cambio de presión en el mismo trazo. Pinceles blandos como el de acuarela. Ahora me gustaría mencionar algo un poco importante y es sobre el efecto parallax que os decía antes. En este tipo de tabletas o monitores digitales, como los queráis llamar, es muy normal que siempre haya un poco de ese efecto. Véase que el cursor que veis en la pantalla y la punta del lápiz no estén 100% alineados. En el centro de la pantalla este efecto suele ser casi inexistente y se hace más evidente conforme más nos alejamos del centro. Dicho así, esto puede parecer un gran problema, pero no lo es tanto si tenéis en cuenta que apenas dibujaremos en las esquinas y los bordes de la tableta. La Gaomon PD1560 no es una excepción. En el centro el parallax es casi inexistente y hacia los bordes se va notando más. No me enrollo más, sigamos viendo el resto de programas y luego os daré más detalles de diversos aspectos de la tableta. Venga, Clip Studio. De nuevo probamos con líneas rectas, cruzadas, curvas, cambio de presión, pinceles blanditos. Todo parece funcionar bien. Y ahora con Photoshop, mismas pruebas de siempre. Bien, también parece que va bien. Como siempre, Photoshop nos muestra que este lápiz tampoco tiene reconocimiento de la inclinación, con lo que si usáis pinceles que cambian de forma según cómo coloquéis el lápiz, entonces esta tableta no es para vosotros, por desgracia. Y ya nos podemos ir al Speedpaint. Como ya parece que es costumbre cuando hago reviews, voy a hacer otro doodle rapidito. Hoy la elegida es un personaje que creé yo misma para un evento de adoptables de Yamio. Es una nena bendecida por el espíritu de una mariposa 88.
Es una mariposa con un diseño muy gracioso por si lo queréis buscar por Google. Y bueno, mientras veis el proceso, pasaré a narraros un poco los pros y los contras que le he ido encontrando a esta tableta. Tamaño. La parte de la pantalla mide 15 pulgadas, lo que equivale a unos 38 centímetros aproximadamente de diagonal. Me parece un tamaño muy bueno, la verdad. La Cintiq de 13 pulgadas ya me parece buena y pensé que un par de pulgadas más no me iban a hacer una gran diferencia, pero la verdad es que se agradecen. Te da más sitio para reposar la mano, más espacio para distribuirte imágenes de referencia o cualquier otra cosa que necesites tener en la pantalla. Y la resolución también es genial, todo se ve muy nítido y muy grande. Tema colores y brillo, igual no puedo ayudaros mucho porque no tengo con qué comparar apenas y tampoco estoy muy puesta en el tema. No creo que tenga unos colores malos, es un panel IPS y estos suelen tener buenos colores, suelen tener un amplio ángulo de visión. A mí me ha dado la sensación de que la calidad era casi igual a la Cintiq, si no igual. Sí que de fábrica me ha venido un poco azulada para mi gusto, pero como este monitor tiene un menú donde retocarle los colores, se puede cambiar bastante para ponerlo a vuestro gusto o necesidades. A mí en general me pareció que de colores iba bastante bien. Que no se engañe como se ve en el vídeo, ¿vale? Los colores al natural y el brillo se veían mucho mejor. El parallax, como ya he mencionado antes, en el centro apenas se nota, a menos que pongas el lápiz bastante tumbado. Hacia los extremos se va notando más, pero esto ya es de esperar, le pasa a todas las tabletas de este tipo, incluso a la Cintiq. En general, creo que el parallax que tiene es bastante leve, no tan leve como en una Cintiq, pero a ver, seamos realistas, si queréis la misma calidad exactamente que una Cintiq, pues tendréis que ahorrar para una Cintiq. Que Gaomon sea una alternativa muy buena no significa que vaya a hacer milagros tampoco. Vamos a hablar sobre la presión ahora. Me ha gustado mucho, es muy sensible, tiene más o menos el cuádruple de niveles de sensibilidad que una Cintiq, son unos 8192 si no me equivoco. Dicho así puede parecer una diferencia enorme, pero en realidad apenas la he percibido a la hora de dibujar. Quiero decir que sí he notado que abarca muchos niveles de sensibilidad, pero no que fuesen muchísimos más que la Cintiq que yo uso normalmente. Y su fuerza de activación me ha sorprendido gratamente, ya que es muy bajita, no tan baja como la Cintiq, pero muy parecida. De nuevo recuerdo que la fuerza de activación es la fuerza que hay que hacer para que el lápiz empiece a hacer un trazo, por si esto suena un poco a chino. Yo con la Cintiq, por ejemplo, puedo hacer trazos casi sin ejercer presión alguna, simplemente dejando pasar el lápiz por la pantalla, ya lo reconoce y hace una línea súper fina. Con esta Gaomon he tenido que apretar un poquito más de nada para que reconozca cada trazo. En ese aspecto he quedado muy satisfecha porque me esperaba que el lápiz iba a ir mucho más duro, la verdad. Otro tema del que podemos hablar son los drivers. Creo que cumplen bastante con su función, pero los veo un poco... no sé muy bien cómo describirlo. No son malos, pero tampoco parecen funcionar 100% bien. Como os mencioné anteriormente, a veces parecía que la presión se volvía a poner dura, así porque sí. Y cuando abría los drivers para arreglarlo, me encontraba con que teóricamente estaban tal y como yo los había dejado, pero la presión en realidad había cambiado y la tableta volvía a ir dura. Con lo que tenía que volverlo a poner al nivel de fábrica y luego volver a bajarlo para que la tableta, o mejor dicho, los drivers reaccionasen y se volviera a poner como yo lo necesitaba. También hay otro detalle de los drivers que me hace pensar que no son los mejores. Hubo un atajo que no hubo manera de configurar bien. No sé si es porque yo no lo hacía bien o que sea un fallo de drivers o lo que sea. La cuestión es que a mí me gusta tener un botón con el que poder cambiar el puntero de una pantalla a la otra para agilizarme el trabajo, porque así no tengo que soltar nunca el pen para ir a coger el ratón. Pero por más que lo intenté, no hubo manera de configurar bien esa opción. Cada vez que le daba al botón que tenía configurado así, luego no había manera de devolver el puntero a la pantalla de la Gaomon. Es más, el puntero se desconfiguraba, se ponía a hacer dobles clics y clics derechos a lo loco sin que yo le diera. También hubo un par de veces en las que hice un descanso y al volver a encender la tableta la presión no funcionaba y la única manera de arreglar lo que encontré fue desenchufar los cables y volvérselos a enchufar, que tampoco es un gran problema, pero todo esto junto pues me hace pensar que no son los mejores drivers del mundo.
Vamos con aspectos más externos como el stand, los cables, el tacto, el acabado de la pantalla. A ver, si no os gustan los cables, no os aconsejo que os compréis tabletas como esta, pero ni Gaomon, ni Cintiq, ni ninguna otra marca, porque todas van así. Hay muy pocos modelos inalámbricos por el momento y los que hay son bastante caros todavía. En fin, como habéis visto al principio, esta tableta tiene 3 cables, el de la corriente, el HDMI y el puerto USB. Y estos 3 se unifican en un punto y luego pasan a ser solo 2, que son los que se enchufan a la tableta en el lado contrario al que están los botones. El hecho de que estén unificados se agradece bastante, pero aún así son más cables que una tableta gráfica normal. Lo digo para que lo tengáis en cuenta por temas de distribuiros el espacio y así. El stand no está mal, se ve bastante robusto, aunque a veces cuando me apoyaba bastante hacia los bordes de la tableta parecía ceder un poco bajo el peso de la mano. Pero tampoco está mal. Desde luego aguanta mejor la posición que el chuminoso stand de la Cintiq 13. Aunque también el stand de la Cintiq 13, al ser más sencillo, se quita y se pone en un segundo, cosa que con el de la Gaomon es imposible porque va con tornillos. Esto hace que, pese a que tiene un tamaño que aún podríamos considerar portable, no lo es tanto. Yo al menos dudo que nadie quiera estar atornillando y desatornillando el stand cada 2×3. Además de que, sí, la tableta la puedes meter en la funda con la que viene, pero el stand es un bulto extra con el que tienes que contar, aparte de los cables, aparte de la cajita del pen. Vamos, que yo, portable, no la veo, la verdad. Es más una tableta para tenerla siempre puesta en el escritorio en el mismo sitio. El tacto de la pantalla es como de cristal y con un acabado brillante. Las Cintiq, por ejemplo, tienen un acabado más mate y el tacto, la textura de la pantalla es más parecido a la de un papel, cuando estás usando el lápiz sobre ella, quiero decir. No obstante, las Cintiq tampoco hacen milagros en este aspecto. Pensad que yo tengo una luz detrás de mí mientras dibujo y a veces sobre la Cintiq me aparecen reflejos. Reflejos que molestan un poco, pero son soportables. Creo que los reflejos que se creaban sobre la Gaomon eran más o menos los mismos que con la Cintiq. Así que cuando os digo que tiene un acabado brillante, tampoco os imaginéis que os vaya a dejar ciegos. A mí personalmente no me ha desagradado el tacto ni el acabado más tirando a cristal que tiene, cosa que me ha sorprendido porque al estar acostumbrada a la textura de la Cintiq pensé que la sensación de cristal no me gustaría, pero no ha sido para tanto al final. Este dibujo lo estuve haciendo sin el protector. Más tarde se lo puse y la trasteé un poquito más para ver si algo había cambiado. Con el protector puesto, la pantalla ya sí que adquiere un acabado mate más parecido al de la Cintiq. Y también le da a la pantalla una texturita rugosa más similar a la del papel. Al tacto de la mano esto no se nota, os recuerdo que me estoy refiriendo a la sensación de cuando pasamos el lápiz sobre la superficie. El parallax, la fuerza de activación y la sensibilidad no parecen verse afectados con el protector, todo funciona igual que sin él. Por cierto, colocar el protector requiere de bastante paciencia y un poco de maña, así que os recomiendo que busquéis información antes y sobre todo que veáis muchos vídeos para entender bien el proceso y evitar que os queden burbujas o polvo atrapado ahí. Las instrucciones que vienen con el protector no están mal, pero son muy básicas. Yo creo que es mejor, antes de aplicarlo, ya sea en esta tablet o en otra, que busquéis vídeos que os expliquen detalladamente cómo ponerlo bien. A los que os preocupa el tema de que el lápiz sea recargable, nada, o sea, cero preocupaciones. El lápiz funciona bien y no se descarga así como así. Con una carga de 15 minutos ya te dura varias horas. E igualmente, si se os acabara la batería en plena faena, siempre lo podéis usar aún estando enchufado. Bueno, vamos a proceder al veredicto final, y aquí permitidme que me extienda un poco. En general, creo que es una muy buena tableta si la concebimos como una alternativa decente a la línea de la Cintiq de Wacom. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues a que sí, es una tableta buena, pero tiene ciertos fallitos como el efecto parallax al inclinar el lápiz, los drivers haciendo un poco el tonto, que hacen que no tenga la calidad de una Cintiq, en mi opinión. La recomendaría a gente que tenga un presupuesto ajustado, tanto principiantes, profesionales, gente que por ejemplo no haya probado aún las Cintiq o sí las haya probado y por ejemplo no les haya gustado la textura de la pantalla u otros aspectos que os he ido comentando. E incluso, no sé, a gente que venga de usar Cintiq también
ya que los fallos que tiene yo creo que tampoco son muy grandes y te puedes acostumbrar a ellos con el tiempo. Contad que la Cintiq 13 HD vale unos 800-900 euros aproximadamente y la Cintiq 16 Pro ahora mismo creo que ronda los 1500 euros. La Gaomon PD1560 cuesta unos 500 euros más o menos y sé que de vez en cuando la ponen en oferta, entonces te la puedes llevar por menos de 400 euros. Es decir, la mitad del precio de una Cintiq 13, aun teniendo 2 pulgadas más. Y solo un 30% de lo que te cuesta la Cintiq 16 teniendo casi el mismo tamaño. Como ya os dije antes, si queréis calidad Cintiq, porque seáis muy quisquillosos con el tema del parallax o los colores, la fuerza de activación, lo que sea, id a por la Cintiq. Al menos yo con la mía estoy contentísima y la única queja que tengo de ella es su stand de juguete, que algún día igual le hago una review también. Si no os importa algún fallito al que os podáis acostumbrar con el tiempo, entonces yo creo que esta Gaomon es muy buena opción. Hoy la review ha estado intensita, creo yo. Podéis dejarme vuestras preguntas en los comentarios si hay algún otro aspecto que os preocupa y del que no haya hablado hoy aquí, y procuraré contestaros lo antes posible. Y con esto yo creo que ya me despido por hoy, gente. Recordad suscribiros para no perderos mi contenido y darle un like al vídeo si la reseña os ha parecido útil. Nos vemos, ¡hasta pronto!